edición de las jornadas de prevención de incendios forestales. Estamos muy contentos de seguir ahí al pie de cañón 4 años y esperemos que más. Voy a hacer un poco de recapitulación de lo que se habló ayer y lo que se va a tratar. En la tarde de ayer hemos inaugurado estas 4 jornadas con una magnífica presentación de Marta y de la presidenta de la asociación y del alcalde Emilio, porque la verdad que nos pusieron un poco en contexto de la necesidad de seguir con estas jornadas y de las cosas que se tratan aquí y de divulgar lo más posible, ¿no?, la problemática. En la jornada no decepcionó con la calidad de los ponentes y la valiosa información y debate sobre la respuesta ante emergencias, como son los incendios forestales, los peligros en la interfaz, que es esa zona en la que se encuentra el monte y la zona poblada, ¿no?, que es la que ahora supone un mayor problema cuando tenemos grandes incendios forestales. Y también se habló, por supuesto, sobre las labores de prevención. Estuvieron aquí miembros de la PRIF, bueno, ya lo habéis visto en el programa, el jefe de intervención de incendios, de bomberos, perdón, Javier Jiménez, que estará hoy también, Joan Valladares y no pudo venir, por desgracia, Alicia García, la alcaldesa de Páramo de Sil, por el tiempo. No podemos atravesar la cordillera, así que no pudimos contar con ella, ni podremos contar hoy con Manuel Martínez, es coordinador de Ecologistas en Acción de OM, que la verdad pues estábamos muy interesados en escuchar su testimonio y sus experiencias, pero tampoco ha podido venir. Hoy, en este segundo día de las jornadas, quisiera remarcar la intención de esta edición, que es de unir frente a la adversidad. Después de los desgraciados incidentes vividos este verano, los expertos saben con certeza que son episodios que van a volver a ocurrir y que el riesgo de que lleguen a poner poblaciones en peligro cada vez es mayor. Esto no se puede solucionar de forma unilateral ni partidista, y la sociedad en su conjunto hemos de actuar de forma coordinada. Debemos saber que no hay lugar para el enfrentamiento y el sectarismo. La emergencia requiere de unión y bueno, por eso estamos aquí, de distintos partidos políticos y de distintas visiones, pues a hablar sobre el tema. Por eso agradecer a los ponentes que nos han acompañado ayer y los que nos acompañan hoy por su participación desinteresada y el afán de compartir y de sumar. Otra vez agradecer al Ayuntamiento de Parres que nos apoye en esta iniciativa todos los años. Y bueno, sin más dilación, daremos comienzo a la sesión de hoy, que va a hablar sobre procesos participativos. Vamos a empezar a hablar de gestión local efectiva y procesos participativos. Nos acompañará Eneco Mayoz, licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Deusto y alcalde del municipio de Orexan, Guipúzcoa. Municipio que cuenta con la cooperativa Oian Shiki, se dice así, en la que todos los vecinos y vecinas participan elaborando quesos y lácteos. Un ejemplo de gestión municipal que merece la pena conocer y que hoy nos va a acercar un poco Eneco con su ponencia. Habrá seguramente muchas cosas que aprender. Luego también contaremos con Virginia Carracedo, doctora en Geografía por la Universidad de Cantabria. Virginia realizó su tesis sobre los incendios forestales y la gestión del fuego en Cantabria. Forma parte del grupo de investigación, estudio y gestión de medio natural, Jimena, y es docente e investigadora en el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria. Ha sido del 2015 al 2025 representante de la Universidad de Cantabria en la Mesa para la Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Cantabria, un ejecutivo encargado del seguimiento de la aplicación del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. Es miembro y patrona de la Fundación Pau Costa. Y luego haremos un pequeño receso para un café y a la vuelta pues hablaremos con Joan Valladares y otra vez no, Joan Valladares, que lo presento. Joan es ganadero, biólogo, doctor en ecología y actual concejal de la ganadería en el Ayuntamiento de Llanes.
Como él dice, representa el sector de la ganadería extensiva y pastoril, no solo desde la concejalía que ocupa, sino también desde el activismo, a través de diferentes asociaciones, como Asturias Sostenible, Asturias Ganadera, de la cual es portavoz, coordinadora de montes vecinales en Mano Común de Asturias, Federación Estatal de Pastores, entre otras. Y bueno, que nos va a contar un poco el plan silvopastoril de Llanes. Además de Joan, tendremos a Javier Jiménez, que nos presentará junto a Virginia una página web que se ha desarrollado con la Fundación Entre Tantos sobre prevención de incendios, integral de incendios forestales, que ya veréis que está muy bien, tiene herramientas muy útiles. Javier Jiménez es sociólogo y experto en investigación de incendios y situaciones de riesgo, miembro de la Fundación Pau Costa, colaborador de la Fundación Entre Tantos, así como de la Asociación Proyecto Roble. Es jefe de los agentes forestales de la comarca de Llanes y Guarda Forestal y miembro de brigadas de investigación de incendios forestales. Y bueno, pues sin más demora, si quieres, Eneco, comenzar, contándonos qué tal os va en Guipúzcoa. Yo igual lo voy a hacer de pie, Sí, si me dejas. Mejor. Yo soy más de pie que de sentado. Porque entre otras cosas, porque no se está aquí. Bueno, pues voy a primero explicaros un poco de dónde venimos. Bueno, yo soy Eneco Mayor, ya lo habéis visto. Bueno, he sido alcalde de Orexa durante 11 años. Orexa es un pequeño municipio de 102 habitantes en el interior de Guipúzcoa. Y bueno, pues ahora mismo soy coordinador del proyecto Orexa Bizirik, que luego os explicaré un poco de qué se trata, pero bueno, al final es de mantener vivo el entorno rural. Y bueno, pues también os explicaré que en Orexa tenemos 3 cooperativas, que en las 3 cooperativas participa el ayuntamiento como socio. Entonces pues es un poco una estructura un poco especial, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un sitio rural muy pequeñito donde no hay ninguna industria. Entonces las 3 únicas actividades económicas que hay ahora mismo pues son esas 3, y en las 3 participa el ayuntamiento, ¿no? Porque al final vemos que, bueno, pues es casi difícil. Mira, bueno, aprovechar, no se va a quitar el cable, ¿no? Sí, pues. Diego, para no mirar para atrás. Ahí. Es que el problema es el cable. Sí, ahora ya he puesto un costado. Ahí. Bueno, para que veáis de la costa, pues donde queda, ¿no? Bastante lejos de la costa. Bueno, pues lo que es Orexa, somos eso, 102, 103, ahí andamos, habitantes. Tenemos una especificación o bueno, una realidad, que es que un tercio de la población es menor de 30 años, lo cual pues es un honor, pero a la vez pues es un trabajo muy importante que tenemos que hacer ahora para que todos los jóvenes que han crecido en el pueblo se queden en el pueblo, ¿no? Bueno, venimos de un sistema asambleario, he puesto, no sé cómo decirlo. Bueno, al final sabéis que los pueblos menores de 100 habitantes pues tienen opción de funcionar en un modelo que se llama concejo abierto, que es al final que solo hay un concejal, vamos a decir, solo hay un concejal electo, que es el alcalde, y el alcalde tiene la opción de delegar esa decisión, si uno quiere tomar alguna decisión, delegarla en la asamblea del municipio. Entonces, bueno, pues al pasar de 100 habitantes, en su día tuvimos 127, ahora ya hemos bajado, estamos ahí otra vez, pero pues bueno, se decidió pasar a 5 concejales, pero bueno, se quiso mantener un poco la forma de decisión del concejo abierto, y por eso hicimos una ordenanza participativa para mantener ese sistema asambleario, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que los plenos pues son abiertos y donde todo el mundo puede dar su opinión y donde los concejales pueden delegar su opinión en eso. Todo el mundo nos dijo que nos iban a recurrir esa ley y por suerte llevamos ya 14 años y todavía no la recurrimos. Y bueno, explicaros un poco todo esto,
pues ¿por qué viene también ese tema de las cooperativas, ¿no? Bueno, tenemos 3 cooperativas en Orexa, como digo, en las 3 participa el ayuntamiento, pero también la sociedad, ¿no? La primera de ellas es la ganadera, que es un poco luego el ejemplo que más os voy a explicar, que se crea en 1991, se llama Oiantxiki, y en la que participan y en la que son socios, sobre todo, y la gran mayoría son los trabajadores que trabajan en la propia cooperativa, pero también hay gente que cedió sus terrenos, hay gente particular que puso dinero y el ayuntamiento, como comentaba, ¿no? Y es un poco, pues bueno, de donde nace luego un poco todo el proyecto, ¿no? Luego tenemos una comunidad energética desde el 2021 también, en la que participa todo el municipio y bueno, también pues enlaza bastante bien con todo este tipo de acciones y en empoderar la comunidad. Y luego tenemos un hostal y bar municipal, que también pues hemos creado ahora mismo una cooperativa para llevar la gestión de eso, porque bueno, pues el tema de licitaciones y demás pues no funciona y al final lo que hace falta es que haya un poco contacto con el municipio, ¿no? Bueno, os comentaba, soy coordinador un poco de la estrategia de Orexa Bizi, ¿verdad? Sí. Sí. Es que tapas el texto de... Bien, pues igual me tengo que poner más bien. Sí, yo creo que sí. ¿Aquí mejor? Sí, yo creo que sí. Vale. Ahora si no estoy quieto me dices otra vez. Bueno, como os comentaba, Orexa Bizirik nace en el 2012, es una estrategia, vamos a decir, conjunta, y viene un poco de la creación de Oiantxiki también, ¿no? Cuando se creó Oiantxiki, pues al final nuestro objetivo principal era que los jóvenes del pueblo se quedaran en el pueblo a trabajar, y además en la agricultura, ¿no? En la ganadería, y bueno, pues ese fue un poco el objetivo primordial, pero como luego os enseñaré, pues veréis que también ha valido para muchos otros objetivos, ¿no? Bueno, dentro de esta estrategia que, como os digo, llega casi 20 años más tarde, pues lo que hacemos es ver la experiencia que hemos tenido con Oiantxiki y ponerla un poco como estrategia general, ¿no? Porque estamos en ese momento donde, como os comentaba, un tercio de la población tiene menos de 30 años, entonces hay que darle una vuelta a eso y vemos que estamos como en una segunda oleada de que esos jóvenes se queden en el municipio, ¿no? Como veíamos ayer, la importancia que tiene eso, ¿no? Al final, si no hay vida en el entorno rural, pues es muy difícil hacer ningún tipo de acción. Entonces tiene 2 objetivos esta estrategia, que es que los jóvenes se queden en el municipio, y la promoción económica en ese sentido, para que los jóvenes se queden allí, ¿no? Porque como vemos, las únicas actividades económicas que hay son las promovidas o ayudadas por el ayuntamiento, vamos a decir. Entonces, bueno, ahora tenemos, vamos a decir, tiene 5 áreas de actuación. Las 2 primeras son un poco las cooperativas, o bueno, las 3 son las cooperativas que tenemos, ¿no? Mantener, dinamizar y bueno, ayudar a todas esas cooperativas. Como decía, ¿no? Orexa Costa Artua, que es donde está el bar y el restaurante. Cooperativa Oiantxiki, que es la cooperativa que os comentaba que hacen quesos y con un rebaño potente. La marca Orexa, pues es un poco, intentamos los productos que hacemos, sobre todo los quesos y todo eso, también van con la marca del pueblo, entonces intentamos que esa marca del pueblo pues sea también una herramienta de venta, vamos a decir. Y un quinto punto, que es el cuidado del paisaje, que va un poco entrelazado también con la cooperativa, pero también es un punto importante, ¿no? Sobre todo con el tema de bosques y tal, que bueno, ahora lo veremos, ¿no? Cómo ha ido. Bueno, venimos de un momento pues, donde a principios del siglo XX, vamos a decir, pues es una economía básicamente que va del caserío, primer sector, familiar, bueno, pues un pueblo donde hay casi 30 y pico explotaciones y bueno, pues vemos que en muy pocos años pues todo eso se va cayendo y hoy es el momento en el que no hay ninguna explotación familiar que se dedique exclusivamente a la ganadería, a la agricultura, quitando la cooperativa, ¿no? El último que se jubiló porque fue hace un par de años así. Entonces, bueno, pues ahí se ve, ¿no? Un declive importante, una falta de rentabilidad del caserío familiar, ya hay muchas familias que algún familiar ya trabaja en la industria. Al final nosotros estamos en el interior de Guipúzcoa, pero bueno, Guipúzcoa en sí es un territorio muy pequeñito, en el que en un cuarto de hora en coche estamos en Tolosa,
que tiene 20.000 habitantes. Entonces, bueno, pues y vamos a decir, estamos a 20-25 minutos del Goierri, que es una zona muy industrial, la industria tiene mucho peso, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido muy típico trabajar en la industria y vivir en Orexa, ¿no? Entonces eso ha creado un declive, porque bueno, las condiciones económicas nada tienen que ver, como bien sabéis. Entonces pues hace que todo esto del caserío familiar pues vaya cayendo en muy pocos años, ¿no? Entonces, pues bueno, también luego hay una pequeña especialización en el sector, ya un caserío que se dedica un poco de todo, pues eso también va cayendo y eso no ayuda. Y bueno, pues sobre todo pues para las generaciones jóvenes pues se ve que no es una actividad a mantener y que se está cayendo, y entonces pues se veía que algo había que hacer, ¿no? Sobre todo por el entorno en el que tenemos, ¿no? Al final, luego os enseñaré igual más cosas más generales para que veáis, pero bueno, al final, bueno, lo que se veía eso, ¿no? Al final estábamos en un momento muy parecido a este, donde hay que darle una salida a esa juventud si queremos que esa juventud se quede en el municipio. Entonces, bueno, pues se juntan unos cuantos jóvenes y, bueno, y ven que pueden crear una cooperativa de quesos y que, bueno, que puede ser un poquito el que consiga mantener un poco la agricultura y la ganadería en el pueblo a futuro, ¿no? Entonces, un poco de esa idea se crea en 1991 la cooperativa Oianchiki. Desde el primer momento el ayuntamiento ha sido socio. Bueno, aquí comentar pues, que eso no era nada que fuera muy cotidiano, entonces bueno, pues ahí también tuvimos nuestros problemas, pero es verdad que en su día pues, en el registro de cooperativas pues pasó, pero bueno, también con bastantes años después el mismo responsable nos dijo que si lo hubiéramos presentado ahora nos hubieran dicho que no. Entonces, bueno, de ahí también todas las dificultades, ¿no? Nosotros siempre hemos querido que el ayuntamiento participara en este proyecto porque pensamos que, bueno, que hay que ayudar a estos proyectos y que al final llegamos a una reflexión en la que decimos, bueno, los negocios, vamos a decir, por decirlo con muchas comillas, que tenemos aquí en el pueblo no son rentables, no funcionan con las leyes de mercado normales, y entonces nosotros tenemos que ser la garantía para que cuando tenga dificultades ayudarle y que pueda superar el bache y seguir, ¿no? Y por eso, en nuestro caso, que estuviera el ayuntamiento pues fue muy importante. Luego ha habido bastantes fases, unas fases donde el ayuntamiento casi no participó y ahora pues, en las que se está involucrando mucho más, sobre todo por renovación de equipos y demás, ¿no? Bueno, antes ya os lo he comentado, los quesos se comercializan con la marca Orexa, lo cual, bueno, un poco hace también ayudar a esa marca de pueblo y a ese proyecto de pueblo, porque bueno, pues todo lo que hace Orexa en positivo pues también es como una pequeña propaganda del producto también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso fue un acierto, eso se hizo desde el principio, y la verdad es que ahora, pues bueno, detrás de esos quesos, ¿no? Que no deja de ser un queso, pues hay muchos valores que van unidos también al pueblo, ¿no? Yo creo que eso es una estrategia que nos ha funcionado muy bien. Ha sido una salida profesional para la juventud, una juventud que ya está a punto de jubilarse, entonces ahora tenemos la siguiente fase, ¿no? Por un lado tenemos mucha juventud y por otro lado tenemos la juventud de antes que se va a jubilar. Entonces, bueno, estamos en un momento bastante crítico, ¿no? Yo siempre digo que bueno, pues os he comentado la estrategia esa que tenemos en el pueblo, pues que realmente la prueba de fuego va a ser ahora, ¿no? Nunca mejor dicho. Y entonces, pues bueno, pues veremos si todo esto que estamos haciendo pues da su resultado, ¿no? Bueno, he puesto un tema, bueno, Jaime Izquierdo, con el cual tengo bastante relación, pues utiliza un concepto bastante interesante que nosotros no lo conocíamos, pero sin darnos cuenta lo hicimos, que al final es el tema del rebaño concejil, ¿no? Dice Jaime muchas veces que bueno, que al final es como un servicio de jardinería en la ciudad, vamos a decir, ¿no? Y que eso tendría que ser un servicio público y el mantener todo eso, ¿no? Y bueno, ahí ya tuvimos esas discusiones y esas reflexiones, y bueno, pues yo creo que cuando nosotros, después de tantos años, pues bueno, ver eso teorizado y ver eso de esto, yo creo que nos ha ayudado mucho a ver el potencial que teníamos, ¿no? Porque
pero bueno, en nuestro caso no es, vamos a decir, 100% público, pero para nosotros lo público y lo comunitario es casi lo mismo, ¿no? En un pueblo tan pequeño pues es casi muy difícil de diferenciar, ¿no? Vamos a decir. Entonces, bueno, pues yo creo que sí es un concepto pues importante, ¿no? Y sobre todo lo que decía, ¿no? El primer objetivo siempre fue el mantener, o sea, el crear puestos de trabajo para los jóvenes, pero también cuidar el entorno, ¿no? Yo creo que siempre ha sido como una segunda esto, pero bueno, yo creo que después de tantos años pues podemos decir que pues en qué nos ha podido ayudar todo eso, ¿no? Bueno, aquí pones unas imágenes que luego se supone que se van a ver súper bien y luego no se ve una mierda, pero bueno, hay que utilizar un poco la imaginación, ¿eh? Bueno, lo que es el pueblo de Orecha sería esto. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero es una zona con mucha cuesta, y este es, vamos a decir, lo que sería el municipio, y luego sería una foto que ya están todos los prados y todos los bosques, que lo vais a ver mejor, ¿eh? Pero bueno, os voy a dar unos pequeños datos. Bueno, Orecha es un pueblo bastante pequeño, pero bueno, de esos, vamos a decir, son 589 hectáreas que tiene la extensión del municipio. 106 de ellas son prados, y el 90% de esos prados son gestionados por Oiantxiki, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ve la importancia de hacerlo, ¿no? Y luego, pues otro 10%, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Ayer se comentaron varios ejemplos, pues algo de vacas, pero bastante poco, pero bueno, ahora hay un par de familias, ahora ya 3 familias que ya tienen 2 o 3 vacas, bueno, pequeñas cosas complementarias totalmente, no se dedican a eso, pero bueno, pues como complementario pues están ayudando un poco a mantener esos terrenos también. También hay ya otro par de familias que tienen burros también, entonces bueno, pues aquello también, pues lo suyo hace. Y luego hay también otro par de familias que tienen cabras también. Entonces todos son complementarios, no se dedican exclusivamente a eso, pero bueno, al final eso hace pues, también que ayude, ¿no? Y luego la cooperativa también tiene yeguas que también utiliza pues, para los prados, pero también para los bosques, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos pues, un mantenimiento en ese sentido bastante completo, pero bueno, también mucho por iniciativa de la gente, ¿no? Que yo creo que es un poco lo importante, y bueno, pues tenemos que intentar cómo ayudar a todo eso para que eso pueda seguir, ¿no? Y luego tenemos 437 hectáreas de bosque, que es mucho bosque, y un tercio de ellos es público, ¿no? Bueno, este es un poquito el término municipal. Esto es la foto que veíais antes, aquí en la esquina. Esto que veis aquí es lo que sería Oiantxiki, y bueno, un poco sobre todo los prados que más se utilizan pues son estos de aquí arriba, ¿no? Orecha no es todo eso, más o menos hasta estas curvas, hasta ahí es Orecha, luego esta parte de aquí y esta parte de aquí, eso sería solo el cuadrado este de aquí del fondo, ¿no? Pero quería que vierais un poco lo que eso supone. Es curioso porque es todo bastante cuesta, pero justo esto es una llanura bastante potente, donde hay cuesta, pero menos, y entonces todo eso es lo que se utiliza como prado de Oiantxiki en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso se mantiene gracias a Oiantxiki, ¿no? Y bueno, pues nos gusta siempre dar unos pequeños datos pues para situar un poco qué es lo que es Orecha. Y bueno, antes de eso quisiera explicar que también hemos hecho un trabajo bueno, hemos visto que sobre todo en tema de gestión de bosques, pues cuando se cae ese modelo familiar, pues más o menos ha aguantado unos años bastante bien, quiero decir, con conocimiento, dónde están, con un mantenimiento, quiero decir, en ese sentido creemos que ha ido muy bien, pero ya estamos viendo que ya cada vez hay más bosques que se gestionan menos, hay mucho desconocimiento, entonces hemos hecho un trabajo para digitalizar todos esos terrenos. Entonces se han digitalizado todos los terrenos del municipio, tanto públicos como privados, y bueno, pues ahí ha salido a reducir, ¿no? Pues que al final hay mucha gente que cada vez sabe menos cuáles son sus terrenos, y bueno, pues que ahí hay algo que hacer, ¿no? Y también estamos pensando en una de
de esas cooperativas, pues hacer una pequeña división para gestionar todos esos bosques, ¿no? Para ayudar, sobre todo de ayuda a gestión de bosques, que todavía vemos que en el modelo familiar algunos funcionan muy bien y tienen un conocimiento muy profundo, pero otros ya estamos viendo que eso se está acabando, ¿no? Entonces vemos que es una cosa que hay que profundizar en ello también, ¿no? Bueno, por dar unos datos en dimensión, pues eso, tenemos 21 ovejas por habitante, pues para que veáis el tamaño del rebaño que tenemos para todas esas hectáreas. Una cooperativa por cada 34 habitantes, ya os lo he explicado, y también tenemos 6,2 placas solares por persona. Bueno, igual lo primero es lo más habitual, vamos a decir, ¿no? Todo el mundo espera que en un entorno rural pues, estas cifras sean un poco así, pero bueno, también que en temas de energía, pues al final es un polo que mira al sur y vemos también ahí que hay una labor importante que hacer, ¿no? Y en nuestro caso intentamos unir mucho el trabajo de esas tres cooperativas para que se ayuden unas a otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un queso nuevo en Oianchiqui, pues luego en el bar del pueblo pues se da a degustar, se hacen recetas con él, sirve como un poco de promoción. Y en el tema de la energía estamos intentando pues, que los primeros beneficiados de toda esa energía que se crea pues, sean las empresas del municipio, ¿no? También son beneficiarias las familias, también las familias vulnerables, pero bueno, en este caso la ayuda es al sector, yo creo que es primordial, ¿no? Ahí hay un apoyo del ayuntamiento importante, pero sobre todo para mantener toda esa estructura, ¿no? Yo creo que es importante mencionarlo. Bueno, como conclusiones, bueno, yo creo que al final, como decía antes, ¿no? Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que la labor que se ha hecho con Oianchiqui ha sido mucho mayor que la de dar empleo a unos pocos jóvenes, sino que ha sido, pues que ha ayudado a cohesionar, vamos a decir, todo el municipio, ¿no? Y cuando queríamos hacer una estrategia de pueblo más general, pues decíamos, pues ya tenemos una experiencia que ha funcionado bien, y pues al final lo que tenemos que hacer es eso, llevarlo al papel, ¿no? Y bueno, pues eso luego hemos ido creando otras dos cooperativas y bueno, pues se ha ido un poco, vamos a decir, profundizando en ese modelo, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues un poco con perspectiva, ¿no? Nosotros también nos ha valido para ver la dimensión de todo eso, ¿no? Ver que bueno, que fue un momento, pues bueno, muy importante, ¿no? Porque pues ya era la economía familiar del caserío, pues iba en declive, entonces si esto no hubiera surgido, pues el problema hubiera sido mucho mayor. De hecho, en estos prados que veíais de arriba, pues había bosques incluso ahí entre medias y pues hubo que mediar mucho para sacar esos bosques, porque esos eran los terrenos que eran los más adecuados para el pastoreo, y bueno, pues yo creo que ahí hubo un trabajo muy potente y que ahora pues estamos viendo y yo creo que es un poco se pone en valor, ¿no? Todo ese trabajo ecosistémico que realiza Oianchiqui, no solamente dar trabajo y hacer unos quesos muy ricos, que también, que es muy importante, pero también todo el trabajo ecosistémico que hace, porque si no tendríamos un paisaje totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo un paisaje mucho más vulnerable, ¿no? Que es un poco lo que nos atañe en estas jornadas, ¿no? Porque al final, bueno, pues ayer lo comentaba en unas pequeñas grabaciones que hicimos, ¿no? Pues yo diría que en general los incendios no han sido un foco de problemas en nuestro entorno, pues porque siempre ha sido un entorno bastante seco y bastante bien gestionado, pero es verdad que eso está cambiando mucho. Ya no está tan bien gestionado y ya no es tan húmedo o cada vez es más seco, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues esto también nos hace repensar un poco todo este modelo, ¿no? Y muchas veces, pues todo lo que hemos hecho con Oianchiqui, muchas veces hablamos de paisaje, pero también tenemos que hablar de prevención de incendios, ¿no? Cuando el bosque menos seguido es, pues menos probabilidad y más probabilidad de que ese incendio no dure tanto, ¿no? Y luego, sobre todo, el gestionar todo eso, ¿no? El ver que, bueno, todo eso, toda esa conexión que se está perdiendo con el terreno, pues se vuelva a recuperar o por lo menos se ayude, ¿no? En alguna manera. Bueno, lo que comentaba un poco con Oianchiqui, pues eso, yo creo que fue un momento clave que consiguió mantener eso, consiguió mantener unas condiciones laborales bastante mejores que las que tenía la economía familiar. Al final toda la familia estaba en el caserío y en este caso, pues el ser una cooperativa, pues ayuda a hacer turnos, a hacer cosas, bueno,
que hoy en día parecen esto, pero bueno, de cara al futuro, pues yo creo que es, de cara al sector, pues una herramienta muy potente, ¿no? Porque al final vivimos donde vivimos, todo el mundo quiere tener sus momentos libres, sus estos, y bueno, pues yo creo que es un modelo, en nuestro caso, que ha funcionado bastante bien, ¿no? Bueno, ya lo he comentado, una herramienta muy efectiva contra incendios. Y con lo dicho, yo creo que no ha sido una estrategia demasiado pensada para eso, pero bueno, ha sido un poco mantener lo que venía ya de antes, y yo creo que, bueno, que lo que venía de antes, como decíamos ayer, no todo es bueno, pero hay cosas que por algo se hacían, ¿no? Y en este caso yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que poner en valor, y es una problemática que en nuestro caso pues cada vez es mayor, o por lo menos cada vez somos más conscientes, ¿no? Cosa que hasta ahora pues yo creo que no demasiado, ¿no? Y bueno, pues ahora nos estamos centrando un poquito, pues eso, sobre todo en ayudar a las cooperativas, y bueno, pues sobre todo modernizarlas un poquito también tecnológicamente, y sobre todo para crear, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Esos puestos de trabajo que puedan ser más sostenibles en el tiempo, ¿no? Sabiendo que eso es una garantía para que se haga todo lo anterior, ¿no? Bueno, un poquito por acabar, pues bueno, vemos unos retos ahora mismo que algunos ya os los he adelantado, que es el tema del relevo generacional. Vemos que es una parte muy importante para que todo este trabajo que se ha hecho no sea en balde, y bueno, pues ahí tenemos ahora mismo un reto bastante importante. Relevo generacional, lo que os comentaba también en todo lo que supone, en todas esas acciones complementarias, ¿no? Que se hacen, que ayudan a mantener ese paisaje, ¿no? Os comentaba las vacas, los burros, ¿no? Bueno, pues yo creo que son pequeñas cosas, pero que tienen mucha importancia. Es el relevo de todo eso y de todo ese conocimiento, pues también es muy importante, ¿no? Que los jóvenes se queden en el pueblo. Yo creo que pues estamos en la misma tesitura que cuando se creó Oianchiki, y ahora pues es como un Oianchiki 2.0, es lo que vamos a tener que hacer. Y también vemos los que os comentaba, ¿no? En la gestión forestal, pues bueno, ahora que hemos puesto con GPS todos los terrenos del municipio, y a cada uno pues se le ha entregado su librito, todo con su esto, pues sí hemos captado o hemos visto un poco todo eso, ¿no? Que hay mucho desconocimiento, que ya la conexión esa cada vez es menor, aunque todavía se mantiene mucha de ella. Entonces pues tenemos que pensar un poco cómo ayudarles. Habrá algunos, y bueno, de hecho algunos ya hemos empezado a comprar terrenos por parte del ayuntamiento, pero la idea es, pues bueno, si se ve un poquito de participar eso en la cooperativa, pues bueno, que eso sea un poco la salida, ¿no? Un poco por ayudarles, y para que esos que ya no se pueden recuperar, pues los gestionemos nosotros, ¿no? Porque vemos que, bueno, al final la gestión del territorio es muy importante, y bueno, muchas veces se asocia al paisaje, pero es que el paisaje está totalmente relacionado con la seguridad, con los incendios y demás, ¿no? Entonces yo creo que pues estamos un poco siendo conscientes de eso, y cuando estamos en otros pueblos muy cercanos a nosotros y ves que tienen el bosque casi hasta la plaza del pueblo, ¿no? Todo rodeado, y dices, hostia, pues eso es una situación pues compleja, ¿no? Y bueno, pues en nuestro caso pues pensamos que pues bueno, que tenemos que mantener todo este sistema y ayudar para que esta transmisión pues sea lo más exitosa posible, ¿no? Y al final pues que mantener este entorno pues si no nos comprometemos todos pues no se puede hacer. Y yo creo que hasta aquí. Vamos a presentar un poco una web que ha hecho con distintas experiencias para la prevención de incendios forestales. La web surge de la Fundación Entre Tantos, que es una entidad no gubernamental que lleva más de 10 años trabajando en el territorio, con gente con mucha experiencia directamente en la prevención de incendios, porque varios de ellos trabajaron en el Plan 42 de incendios forestales de Castilla y León. Algunos de sus objetivos son la atención al territorio, a las personas, y sobre todo la creación de redes. Es lo que intentan poner sobre la mesa
habitualmente siempre en su página web en sus distintas experiencias participativas. Los temas sobre los que trabaja estamos muy centrados en sistemas de alimentación, en agroecología, en ganadería extensiva, en prevención de incendios también. Después de los incendios de 2022, con más de 300.000 hectáreas quemadas, hubo varias iniciativas a nivel nacional para poner sobre la mesa un poco, intentar ver qué es lo que estaba pasando y qué es lo que se podía hacer. Y lo mismo que la Fundación Pau Costa, a la que Javi y yo pertenecemos, bueno, pues reunió a distintas personas de la comunidad de incendios para poder sacar la famosa declaración. La Fundación, entre tantos, de forma paralela, también creó un foro para la reflexión sobre los incendios forestales y sacó un documento. En este foro se reunieron a casi una treintena de personas, mucha gente que venía del ámbito rural. La propia Pau Costa estaba, también en el foro de la Pau Costa estaba entre tantos. Esto tampoco es tan grande y al final acabamos mucha gente trabajando en los mismos foros, pero también estaban los pastores por el monte Mediterráneo, Ganaderas en Red, Greenpeace, la plataforma para la ganadería extensiva y el pastoralismo, otras entidades locales, ¿no? Y nos reunimos y la idea era crear, pues bueno, una reflexión en torno a qué se podía hacer, y se creó este documento que le tenéis disponible en la página web de Entre Tantos, que recoge bueno, pues todas las inquietudes que en ese momento surgieron. Ahí tenéis un poco un resumen de lo que es el documento que está disponible y que es el origen de lo que es la presentación de las experiencias que os vamos a mostrar. Bueno, se veía una situación de abandono de usos y aprovechamientos tradicionales, un incremento de la vegetación en forma de combustible en relación con los incendios, que estaba poniendo también en riesgo a los pueblos, a los núcleos, y una incidencia del cambio climático que también está haciendo que esa situación pues sea cada vez ponga más en peligro y haga más vulnerables a los territorios rurales. Con una especial incidencia, un especial interés en esa gestión forestal vinculada a la ganadería y a la agricultura de los entornos rurales. Para la Fundación Entre Tantos y para todos los que estábamos en el foro, la participación es un elemento clave, ya lo veis ahí, y se hicieron diferentes propuestas. Algunas de ellas pasaban por una eficaz comunicación entre la administración y los agentes del territorio, ¿no? Que es siempre un poco el embudo que hay, en el que parece que no acaba de cuajar muchas de las iniciativas. Intentar buscar soluciones de manera colectiva entre todas las personas, y también contando con gente externa que pudiera cubrir parte pues del conocimiento técnico científico que se tiene y que ya está muy consolidado y que está muy estudiado, y unirle al conocimiento de los entornos rurales. Estas son algunas de las ideas que se gestan en el territorio, en el documento. Trabajar con el uso cultural del fuego. En ningún territorio como Cantabria, de donde vengo yo, como Asturias, en general en España, donde el uso del fuego ha sido una herramienta, se ha conseguido erradicar el fuego. Hay que integrar, somos conscientes de que el fuego hay que integrarlo en el manejo del territorio. No es posible sacarlo de la ecuación, por mucho que nos empecinemos, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar el fuego? Es que el fuego no lo vamos a poder eliminar en ningún lugar del mundo, se ha podido eliminar. Por eso estaba muy claro que trabajar en el uso del fuego y con ese uso cultural del fuego, pero bien, recuperando los conocimientos tradicionales, no el uso del fuego actual, pues era una de las partes clave, ¿no? Involucrando a la población, también investigando nuevas herramientas para generar paisajes resilientes que sean capaces de tener a las poblaciones que viven en ellos protegidas, y a la biodiversidad protegida frente a los incendios forestales.
Por supuesto, la ganadería extensiva se considera una herramienta clave en el foro para la prevención de incendios, su mantenimiento y su mejora constante por la gran labor que hacen para la prevención en forma de disminución de combustible, de mitigación de cambio climático o de asentamiento a la población local, pues está también en el documento como un elemento clave. Y también se hizo especial hincapié en que es importante valorizar los productos que aportan las actividades locales, en concreto en este caso la ganadería extensiva, ponerlos sobre el mapa. Otro punto clave importante en ese documento es el papel de las administraciones, ¿no? La importancia que tiene que todas las administraciones integren la visión de que recoge el documento, ¿no? Máxima cooperación, mayor cercanía al territorio de la gente rural, ¿no? Que no se gestione desde el despacho, que se gestione desde el territorio y en realidad que sirvan de apoyo a la gestión del territorio, no que decidan lo que hay que hacer en los territorios, sino que les faciliten las herramientas, el personal, ¿no? Los apoyos necesarios para que las poblaciones puedan gestionar su propio territorio, que son los que viven allí y los que tienen el conocimiento previo. Y también se hizo especial hincapié en mejorar todo lo que son las tomas de datos y las estadísticas en relación a los incendios forestales, porque aunque tenemos una de las mejores bases de datos de incendios forestales a nivel global, tenemos una base de datos desde los años 68, la realidad es que su actualización se ha quedado parada y a los investigadores nos cuesta muchísimo obtener datos recientes. Hasta muy recientemente teníamos datos hasta el año 2017 y estamos en el año 2025. Ahora se han actualizado hasta 2020, pero para algunas comunidades autónomas hasta 2022. Así es muy difícil, con los cambios tan rápidos que vemos que se están produciendo en los incendios forestales, es muy difícil hacer ningún análisis y establecer estrategias buenas, a no ser que tengas los datos a nivel regional. Yo en los últimos trabajos que hemos hecho hemos tenido que pedir los datos a las comunidades autónomas porque Miteco, desde la Administración Nacional, no tenía todavía todos los datos recogidos y eso dificulta mucho el trabajo de apoyo que podemos aportar desde el ámbito de la investigación. Bueno, aquí veis más propuestas de cara a las administraciones, trabajar frente a la cultura del riesgo y adaptarse y regular el uso del fuego. Bueno, yo creo que, y por supuesto la comunicación, la sensibilización a todos los niveles, ¿no? Muchas veces oímos el que hay que educar a la gente del mundo rural. La gente del mundo rural dice que hay que educar a la gente del ámbito urbano y nosotros pensamos que hay que educar o hay que sensibilizar y hay que formar y hay que apoyar a todos, tanto a los urbanos como a los rurales, porque el territorio ha cambiado muy rápido, las expectativas han cambiado muy rápido, el mundo cambia muy rápido y necesitamos adaptarnos mutuamente y trabajar en conjunto. Bueno, hay toda una serie de iniciativas. El documento le tenéis disponible en web. Y a partir de ahí surge esta web, bueno, se reflexiona sobre qué se puede hacer, ¿no? Qué se puede hacer a partir de ese documento, que al final, pues bueno, fue un documento, se hizo publicidad, se le dio difusión, pero estos documentos luego se quedan ahí, ¿no? Y alguien que está muy interesado los lee y consulta, pero luego la realidad es que se quedan ahí y sirven para poco más, ¿no? Y entonces nosotros tenemos reuniones periódicas y se estuvo hablando qué podíamos hacer a posteriori. Y entonces lo que todos conocíamos, experiencias que se estaban desarrollando en distintos lugares de España con muy buenos resultados, y se decidió que una opción era crear una página web donde se pudieran ir recogiendo las experiencias que estaban funcionando, para que todos los territorios tuvieran oportunidad de consultarlas, de contactar, incluso de replicar. Y eso es lo que tenéis a disposición en esta página web. Bueno, aquí pone un poco quiénes somos, hay una pequeña introducción con textos, yo creo que no merece la pena entrar en ello. Hay un apartado, la web está en formación, ¿vale? O sea, está en continua, acaba de empezar, todavía le faltan muchas cosas de introducir, porque bueno, hace falta también personal y ya sabéis todo lo que cuesta esto, ¿no?
Tenéis una parte de recursos donde se van metiendo pues, una calculadora de riesgo de incendios, una área de pirojardinería, otra de gestión de matorrales. O sea, hay, por ejemplo, información de los equipos BRIF que han estado ayer, pues del centro aquí en Castilla y León, del Centro de Defensa contra el Fuego, de cómo deben abordar desde la comunicación los incendios forestales, algo también muy importante, ¿no? Todos lo vivimos todos los años, las barbaridades que se dicen cada vez que hay un episodio de incendios, bueno, los de este verano, por supuesto, los que tenemos nosotros continuamente en Cantabria y en Asturias, ¿no? con las retailas repetidas y equivocadas muchas veces de siempre. Y lo más interesante son las experiencias. Aquí lo que tenéis es una página web donde vais a poder ver, ahora hay hay como 15 experiencias, ¿vale? De distintos lugares. Yo creo que vamos a explicar un poco la estructura, ¿no? La estructura es repetida en todas ellas, para que quede clara. Se han hecho grupos temáticos en los que cada una de las actividades se van agrupando, ¿no? ¿Qué tipo de actividad están relacionadas esas experiencias? Con agricultura, con autoprotección, con consumo, desbroces mantenidos, formación, ganadería extensiva, gestión forestal, gestión hídrica, participación, quemas controladas, renaturalización, sensibilización, pago por servicios ecosistémicos o incidencia política. Cada una de ellas, como os imagináis, va a tener varias de estas actividades, porque ninguna se centra solamente en una. Si vais pinchando por cada una de ellas, se van filtrando solamente aquellas que tienen relación, por ejemplo en este caso, con los servicios ecosistémicos. Bueno, como esto va un poco lento, pues, ¿veis? Pero se van filtrando las que se han clasificado con esa categoría. Entre ellas, por ejemplo, el proyecto Roble, que no la vamos a explicar porque yo creo que todos los que estáis aquí la conocéis. Pues si la quieres explicar tú, Javi, la puedes explicar podemos explicar así bueno, sí, vamos a aprovechar que está Javi, pues hay algún despistado en la sala, ¿no? Bueno, pues si no estaba en el plan, pero bueno, vamos a hablar del proyecto Roble. No, pero por lo que viene aquí, o sea, para la estructura, ¿no? Entonces cambiamos de sitio. Pues No es que no me lo sepa. bueno, la estructura es la misma para cada una. Sí. Vamos a poner, no lo toques. En todas las... No, espera. No, va a ser mejor que la vi yo. Vamos a cambiar. Bueno, a ver, yo creo que lo que viene aquí lo puedo comentar yo a través de lo que conozco de Proyecto Roble, o de lo que como vocal y tal. Yo creo que no va a cambiar el contenido. Bueno, aquí lo que pone es que a través de la red Forestación Populares, Proyecto Roble ha conseguido recuperar una identidad de terreno deforestado por la prevalencia de incendios forestales. Bueno, yo independientemente de lo que viene aquí, para hablar del Proyecto Roble, digamos que cuando empezó, pues ahora mismo en 2011 o por ahí, 2012, básicamente que fue ideada por Iñaki Lanceta, que es, aparte de doctor ingeniero de montes, es de guarda forestal. Lo que se buscaba era el control, su principio, digamos, básico era crear pasto nemoral entendido como el pasto bajo arbolado, que es, en vez de haber un sotobosque o matorral que pueda luego en los incendios tener una estructura escalar y provocar incendios mayores, es plantaciones, viendo que si podemos ver a lo largo de España y en Asturias también se ve, incluso en eucaliptales, que debajo, si hay ganado, el pasto se mantiene y realmente ahí el fuego pues tiene complicado su progresión o que coge intensidad. Esto se hacía con la pretensión, digamos que la idea inicial tiene dos factores. Uno era la prevención de incendios, basado en la creación de pastos memorables,
y por un lado, y por el otro llado era que estos pastones morales fueran mantenidos por rebaños, por los rebaños de la gente, de los ayuntamientos donde el proyecto Roble iba a trabajar, a instaurar o a colaborar, que los colaboradores participaran en la asociación con sus rebaños, aparte de la organización con sus rebaños. O sea, que había dos vertientes muy importantes, digamos, una más o menos técnica y la otra pues tan importante o más que era la parte social, ¿no? Que la gente pudiera se involucrar en el proyecto con sus rebaños y participando en la asociación, tomando decisiones y siendo ellos mismos pues una gente más de la asociación. Esto funciona a medias porque al principio sí hubo aportaciones, pero luego eso no se consiguió, es un tema complicado, la gente no se consiguió mantener un rebaño cedidos por los participantes o los ganaderos en los concejos, por ejemplo en Onís, que fue donde se comenzó, y bueno, la asociación llegó a tener su rebaño propio, ¿vale? Su rebaño propio, que lo que se hacía era se cercaba una zona de terreno, se plantaba a baja densidad, más o menos unas 400 plantas por hectárea. Las plantaciones nunca tenían una hectárea, eran bosquetes pequeños diseminados, pero bueno, es decir que la densidad más o menos era esa. Y primero se quemaba, se desbrozaba y luego se cerraba y se mantenía con los ganados. Esto fue un poco los inicios del proyecto Roble y yo creo que, bueno, al final, vuelvo a repetir, la parte social no funcionó del todo, no acabó de arrancar del todo, ha subido mucho subidas y bajadas en cuanto al apoyo de los vecinos donde se desarrollaron los proyectos, y se ha hecho mucha mano de voluntarios, aparte de la gente que es fundamentalmente la gente que ha trabajado en las plantaciones. Javi, háblanos a voces. Que nos hables a voces. Sí, que la gente, los socios, ahora mismo no sé cuántos socios tiene, pero los socios y los voluntarios son los que prácticamente para hacer las plantaciones y las mantienen. Y luego, pues, una cosa muy importante fue el convenio de colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Parres, en la que, bueno, hay un presupuesto en lo que nos dan para que gestionemos la fundación, y eso es vital para la asociación. Yo diría ahora, por no meterme mucho más allá de esto, que ha habido un pequeño giro en la asociación y que seguimos manteniendo y plantando bosquetes, pero yo creo que ahora más con una idea de sensibilizar hacia la situación de los incendios forestales en entornos donde Cangas, tenemos un proyecto, en Onís, Parres, en sitios que además donde plantamos son zonas muy castigadas por los incendios, donde prácticamente no hay arbolado, o la situación del terreno ya son brezales o terrenos silíceos muy erosionados, donde es difícil que, como se decía ayer aquí, que el bosque de forma natural vuelva a regenerar. Ahí sí ponemos, las plantaciones se están haciendo ahí un poco como recuerdo o de recordatorio o sensibilización de que los incendios se están acabando con el entorno y con el arbolado en cuanto se hacen, digamos, fuera de rango, cuando tienen una recurrencia muy elevada, como pasa en estas zonas donde se trabaja. Procuramos trabajar en zonas donde realmente la degradación es importante. Entonces, plantar un bosquete ahí tiene un efecto simbólico, yo creo que bastante importante. Y yo creo que la asociación ahora pues, se fundamenta mucho, sobre todo en la sensibilización, llegar, que la gente sea consciente, que perciba realmente el daño que están ocasionando el gran elevado número de incendios que tenemos al año, la elevada recurrencia, y luego sobre todo pues, condicionado por el cambio climático y la aceleración del cambio climático y el abandono rural. Y una gestión por parte de la administración y también por parte del mundo de los vecinos, incluso del mundo ganadero, una gestión que a veces no es
la más acertada, y todo al final lo paga el suelo, el paisaje. Y yo creo que el objetivo más importante que tenemos ahora es sensibilizar. Por un lado, hacer entender que los incendios forestales que están viniendo, que ya tenemos, son algo totalmente que no hemos conocido hasta ahora, pero vamos a conocer poco a poco, o no tampoco a poco, y tenemos que estar prevenidos, no podemos estar detrás de los acontecimientos, sino adelantarnos todo lo que podamos, y sobre todo luego también ser conscientes de que en el manejo del paisaje todos estamos involucrados y no podemos perder mucho terreno, no podemos perder mucha biodiversidad, no podemos seguir machacando con incendios forestales terrenos donde el fuego no debería habitar. Yo ayer dije que Asturias tiene dentro de su superficie forestal un montón de hectáreas donde el fuego no debería entrar, ni siquiera como fuego prescrito o controlado, mucho menos provocado. Y lo sigo manteniendo hoy. Igual que mantengo que en otras zonas sí debe entrar más de lo que entra. En esta zona es justamente donde no debería entrar, yo creo que es donde el Proyecto Roble que trabaja ahí, donde el Proyecto Roble quiere ejercer su sensibilización mayor. Yo creo que es un poco la tendencia que tenemos ahora, porque lo de la creación de pastos nemorales que no funcionó eso necesita mucho tiempo para que un bosque o un rodal llegue a mantener el bosque nemoral. Si no hay participación vecinal con el ganado y tal, pues se va derivando hacia otro tipo de actividades que yo creo que, insisto, que es la sensibilización y dar a entender que hay terrenos en Asturias más de lo que pensamos, donde la desertificación es muy elevada y llamar la atención sobre esto, un poco lo que yo creo que es la función o los objetivos ahora primordiales del Proyecto Roble. Bueno, todas las experiencias están organizadas igual, para que veáis un poco lo que podéis encontrar. Primero vais a encontrar a la derecha de la aplicación los temas que se trabajan, que son los mismos que hemos filtrado antes, una pequeña descripción de qué es la experiencia, los objetivos de esa experiencia. Todas estas fichas las han rellenado la gente que ha desarrollado cada una de las experiencias. Vais a tener un mapa de dónde se realiza esa experiencia y luego algunas imágenes y los principales resultados que se han obtenido con cada uno de los proyectos. En este caso veíamos Proyecto Roble, que ya lo ha explicado Javier y que lo tenéis más próximo, pero hay muchas otras experiencias y, como os digo, se siguen metiendo más experiencias. Algunas de las experiencias muy variadas. Algunas de las más interesantes, por ejemplo, el Plan 42, que es un plan que hubo en Castilla y León, que ya se cerró hace tiempo, ¿no? Por falta de disponibilidad económica. Siempre se pone como gran ejemplo de gestión preventiva y participativa en incendios forestales, pero lo cierto es que luego no se ha vuelto a replicar. Lo mismo, la misma estructura, los objetivos que tuvo el plan. Ya os digo que la gente que está en Entretantos, varias de las personas que están en Entretantos, formaron parte de este plan. Los principales aspectos del proyecto y los principales impactos y resultados que se sacaron, ¿no? Las hectáreas que se desbrozaron, las hectáreas que se despoblaron, los tratamientos silvícolas que se hicieron en este caso, los viales mejorados, los manuales, los cursos de formación, etc. Yo creo que también le vamos a saltar un poco porque es un plan bastante conocido, ¿no? Bueno, simplemente, pero sí apuntar algo que el Plan 42 yo creo que es fundamental. Es conocido como nombre, a todo el mundo le suena, pero quizá no es tan conocido en profundidad. El Plan 42 llegó a tener más de 100 municipios, 104 incorporados al plan. Se crearon cooperativas y se levantaron zonas donde se volvía la resinación para mantener bosques activos, por ejemplo en Cabullos. Y se hicieron un montón de actividades que hoy se están proponiendo desde el mundo de los expertos o desde la Ecología Forestal o desde como prevención de incendios, el paisaje mosaico. Eso ya
lo estaban haciendo el Plan 42 en aquella época, igual que la cooperativa de que nos ha explicado Eneco. No hace falta que se le diga lo que es un paisaje mosaico, porque ya lo tienen y lo han creado, es decir, no se ha inventado, eso, lo que se quiere es volver a algo que se conocía. Y el Plan 42 funcionó durante bastantes años y funcionó bien. ¿Por qué se acabó? No porque quizá se podía pensar que es que empezó a dejar de funcionar, que las cooperativas no funcionaron, que la gente no, al revés. Estaba en progresión. Dejó de funcionar simplemente porque un cambio político o un cambio de dirección, un cambio de consejero, cortó el grifo. Dijo que cada vez era más caro, cada vez era más caro. Castilla y León, Castilla y León, Castilla y León, cada vez más caro, mucho más caro es lo que tienen ahora. Tienen ahora es mucho más caro, pero cómo se rentabiliza, o cómo se paga, o cómo se puede, qué gastos, cómo vamos a solucionar esto que se ha creado en Castilla y León, o que se viene creando ya hace años, que, y lo digo así porque lo he dicho muchas veces y lo repito, de ser una comunidad autónoma que fue pionera y creó el mejor plan que hasta ahora se ha hecho, es ahora la comunidad autónoma que tiene el mayor desastre y el peor operativo de incendios de toda España, pero no por los técnicos de extinción, ni por sus bomberos, ni por sus brigadas, que son muy buenas, bueno, buenas, las que tenían y no han echado a la calle, eran muy buenas, sus técnicos son muy buenos, pero están frustrados e integrados porque el mando, su gobierno político, su administración política, su gestión política, se basa ahora mismo en una privatización de un servicio que no se debe privatizar al 100%, y esos son de principios de economía. Yo no creo mucho en la economía y mucho menos en sus principios, pero en cualquier economía básica hay una serie de servicios que nunca pueden ser rentables, y uno de ellos es la gestión de los incendios, tanto urbanos como forestales. Pues eso es lo que están haciendo. Entonces quiero decir, con esto termino, que el Plan 42 se conoce, pero quizá no se conoce en toda su profundidad, sobre todo porque ya fueron, insisto, más de 100 municipios, en una comunidad autónoma que fue pionera, que tenía el mejor plan que se podía hacer y que en pocos años, simplemente por decir que cada vez era más caro mantenerlo, ahora ha pasado justamente a ser la comunidad autónoma las peor gestionadas en cuanto a prevención de incendios, prevención y extinción. Otra de las iniciativas que podemos ver en esta web es la iniciativa de Mosaico. Algunas de las cosas también que vais a ver en cada una de las iniciativas es quién promueve la iniciativa y qué otras entidades participan. En el caso del proyecto Mosaico, la entidad que lo promueve es una universidad, es Fernando Pulido, es un profesor universitario. Lo sacan con la ayuda de la administración, a través de distintos proyectos lo han estado manteniendo. El proyecto lo han seguido desarrollando durante los últimos años con su esfuerzo personal, buscando ellos mismos proyectos, porque perdieron la ayuda de la administración, y después de los incendios de este último verano, que también ha afectado a la zona de las Urdes y de Sierra de Gata, que es donde está el proyecto, les han vuelto a apoyar y de nuevo han vuelto a darles apoyo económico, aunque el proyecto Mosaico realmente nunca dejó de funcionar. El proyecto Mosaico es un proyecto, como vais a ver aquí, bueno, en todas las iniciativas que veis siempre tenéis un enlace aquí arriba para saber más, que os lleva directamente al proyecto o al proyecto o a información sobre ese proyecto de cada una de las iniciativas, lo que hay en cada su caso. En este caso es un proyecto muy interesante por varios motivos. Por un lado, por sus objetivos, que es trabajar desde lo local. Esto para mí es algo básico en la prevención de incendios. Todo aquello que no se trabaje desde lo local no va a tener resultados a nivel de prevención de incendios. Generar localmente un paisaje menos vulnerable, generar y mantener ese paisaje en mosaico, que es lo que nos va a ayudar a prevenir esos incendios que corran por paisajes con alta combustibilidad, implicar a todos los actores sociales, priorizar las iniciativas que reducen la continuidad de incendios y promover actividades económicas en el territorio vinculadas a la prevención de incendios. O sea, hacer un territorio mosaico pero productivo, con iniciativas desde lo local y apoyando en ese sentido, ¿no? Ellos han trabajado, como os digo, esto surge a partir
del incendio de las Urdes de 2015. Como siempre hay grandes pasos o grandes avances después de grandes catástrofes, por desgracia, ¿no? Y este fue una de esas iniciativas que surgió después del incendio de la Sierra de Gata de 2015. Territorio de 300.000 hectáreas, 30 municipios. Aquí tenéis algunos de los principales resultados: 120 iniciativas de cortafuego productivas, 6.000 hectáreas intervenidas. Se ha reducido, han sacado recientemente un artículo científico donde han visto cómo en las zonas que se han tratado con mosaicos productivos dentro del proyecto, los incendios de estos últimos años no han tenido el efecto que podrían haber tenido de no haber estado. Por lo tanto, ya hay resultados científicos sobre la mesa, y la exportación de este modelo a otros territorios. Este modelo se ha reproducido, ahora lo vamos a ver, también está la experiencia en Canarias Mosaico, que es otro proyecto que también muy potente, con la diferencia de que Canarias Mosaico es una iniciativa de la administración, pero es una iniciativa de la administración que yo creo que no la hay en ningún otro sitio, o sea, implicada directamente como apoyo a lo local, ¿no? Con un objetivo que a ellos les interesa, que es prevenir los incendios, también después de grandes incendios que hubo en Canarias, pero contando siempre con la base, en Andalucía o en Valencia. Y lo que tiene es que desde la entidad, Fernando Pulido, que es un poco la cabeza visible de este proyecto, ofrece asesoramiento a cualquier territorio que quiera desarrollar algo similar. También pide unos mínimos, o sea, no se trata de ir a contar lo que es el proyecto, bueno, a todo el mundo nos gusta siempre todo, muchas iniciativas, pero luego sacarlo adelante pues es complicado, ¿no? O sea, si tú cumples una serie de condiciones para sacarlo adelante, de compromiso, entonces ellos se comprometen a ayudarte a replicar un proyecto mosaico que, como os digo, es uno de estos proyectos que tienen resultados cuantificados y visibles. Aquí tenéis la página web, como os digo, desde cada uno de los proyectos podéis entrar a las páginas web y ver con detalle lo que se ha hecho. También a partir de este proyecto, el año pasado se puso en marcha, nos reunieron ahí en las Urdes, que os invito a que vayáis a las Urdes a conocer el proyecto porque es realmente espectacular todo lo que se está haciendo con la población local y con todas las actividades que se están gestionando. Para ello también está haciendo mucha formación, mucho apoyo a la hora de hacer todos los papeleos y todos los trámites, ¿no? Sobre todo ese apoyo a la población para poder desarrollar las distintas actividades. Otro de las experiencias que vais a ver aquí, bueno, Mosaico, Gran Canarias Mosaico, lo que os digo, es un poco parte del mosaico original de Extremadura. Un poco en la misma línea, aumentar la resiliencia de los paisajes, surge después de los incendios de Gran Canaria. Entonces, aumentar la resiliencia de los paisajes, mejorar la calidad del paisaje, diversificando, cambiar la estructura del fuego. Fijaros que yo os digo que parte de la administración, ¿vale? Ellos tienen como objetivo facilitar el trabajo de la administración ante los grandes incendios forestales. Mejorar las condiciones de vida del sector primario, pero tienen muy claro que el sector primario y la población es la pieza clave para desarrollar los territorios mosaicos. O sea, no es la administración que va e interviene en un territorio, sino que es la administración la que apoya a los locales para poder desarrollar iniciativas que ayuden a la propia administración a evitar esos grandes incendios, ¿vale? O sea, es un cambio de chip completo. Bueno, aquí tenemos un poco todo el desarrollo del proyecto y algunos de los resultados. Tienen pastores incluidos en el programa, más de 2.000 hectáreas mantenidas, pastores a los que se les paga por los servicios que prestan para la prevención de incendios, aumento de la participación de la prevención. Tienen un programa que le veis, si entráis en la página web de ellos, un programa educativo y de formación impresionante y un verdadero ejemplo de modelo a seguir, no solamente de participación social, sino también a nivel de escuela y a nivel local. Bueno, ha tenido premios, porque igual que el otro, porque la verdad es que son dos programas bastante potentes. Otras experiencias igual diferentes, por ejemplo, ya veis que estas son un poco más desde lo local.
Pues por ejemplo, esta Guardian, esta es una experiencia que está más centrada en la interfaz y en la interfaz mediterránea. Ya veis aquí una zona de interfaz mediterránea, de urbanizaciones, con unas estructuras, ¿no?, que están lanzando agua para refrescar la vegetación y prevenir incendios. Una propuesta en la que también está Ferran Dalmau, que no ha venido este año, pero algún año, el año que viene seguro que viene, porque ya sea como a mí me dijo que se comprometía, o sea sí, que ya está sí. aliado, ahora no podía, a través de, él tiene una empresa y además es asesor de administraciones. Bueno, ya veis aquí que los objetivos, las entidades participantes son el tercer sector, ONGs, pymes, la universidad, centro de investigación. Construir un sistema de defensa activa contra incendios forestales. Tenéis en mente, imagino, el gran problema de la interfaz urbano-forestal del ámbito mediterráneo, que es muy diferente a la que tenemos aquí. Crear una red de cortafuegos verdes, 37 hectáreas, monitorizar las condiciones climáticas del bosque de Vallesa, restaurar el embalse Vallesa, esto se ha hecho con aguas recicladas, y formar a la población, algo muy importante, que la población sepa lo que tiene que hacer cuando hay un incendio en una zona de interfaz, porque algunas de las grandes catástrofes que han ocurrido, por ejemplo en Mati o en California o en otros sitios, son atrapamientos porque la gente no sabe lo que tiene que hacer cuando se da una situación de estas. Esto fue a través de un proyecto, aquí tenéis siempre los años de inicio, si está en construcción, si se ha cerrado, y se mantiene también activo. Más experiencias un poco diferentes también. Bueno, Ramat del Foc es una experiencia que parte de la Fundación Pau Costa. En este caso, bueno, también mucha zona de interfaz, trabaja en la zona de Cataluña. El objetivo es reducir el combustible en los montes, mejorar y de paso, con esos rebaños, mejorar la comercialización de esos productos. Y todos los productos derivados de los rebaños que están gestionando zonas de alta combustibilidad, que previamente, lo veis si leéis el texto, o sea, ¿dónde actúan estos rebaños? En zonas que son estratégicas de gestión. La Administración, a través de Bomberos de Cataluña, ha identificado puntos estratégicos de gestión en los cuales, si reduces la combustibilidad, vas a ayudar a la prevención en caso de que se produzca un incendio o un gran incendio, ¿no? A evitar que se produzca un gran incendio. Entonces, esos ganados con pastores están dirigidos a gestionar esos puntos estratégicos de gestión. Y se les reconoce con un sello, el sello de Ramat del Foc, y esos productos se comercializan bajo ese sello. En estos momentos hay 91 ganaderos y ganaderas que participan, también se les paga por los servicios prestados, y hay implicadas 14 carnicerías y 28 restaurantes que venden los cabritos o los productos derivados de las distintas ganaderías. Todas estas propuestas que están aquí, bueno, las podéis conocer directamente a través de sus webs, pero también si os interesa conocerlas en más detalle, todos ellos están dispuestos a ir a contar su experiencia en distintos foros, ¿vale? O sea que, por ejemplo, otros que sean también así un poco diferentes, pues este es de Asturias, que es un plan de concentración parcelaria de montes de socios. Objetivo: poner en valor superficies forestales sin uso y con evidente riesgo de incendios, facilitar el acceso al terreno forestal por parte de sus propietarios y mejorar su gestión. Las comunidades de montes son las participantes, hizo una concentración, la entidad promotora ha sido la administración, aquí tenéis algunas imágenes, y los resultados, la definición de propiedades de edificación de más de 350 propietarios. Hemos hablado del problema de identificar los propietarios en los montes, ¿no? Pues aquí, bueno, pues uno de los trabajos fue la identificación de propietarios en 3 montes de socios que gestionan en total más de 300 hectáreas en Asturias. A ver, esto es un aspecto
que en el oriente no sé, desconocido, bueno, quitando la parte de la costa de Parres, todo que hay una parte que sí que es así, la otra en el oriente no, pero en el noroccidente, sobre todo en el occidente de Asturias, lo que se llaman montes proindivisos, o montes de propios, o montes de socios, tienen varias, se les puede denominar de varias maneras, realmente provienen de las desamortizaciones, de las primeras, sobre todo las últimas, que fueron montes comprados por los vecinos, a veces a nombre, a título personal de uno, cuando es la desamortización no fue solo la de Mendizábal o la de Maror, no, se estuvo desamortizando hasta los años finales de los años 50. Algunas desamortizaciones permitían que se hiciera un registro conjunto del monte y otras no. Cuando se permitió hacer un registro conjunto del monte, se hacía un registro a nombre de, según los vecinos que compraban el monte, según el dinero que aportaban, pues se dividía un terreno más metros cuadrados, menos metros cuadrados, más hectáreas, menos hectáreas, ¿vale? Pero realmente el uso era común, porque cuando compraron esos montes, los que los compraban ya los estaban usando de forma común. Al ser desamortizados, dijeron, bueno, nos quedamos con él. Esto fue pasando con el tiempo y esos montes realmente que siguieron, si fueron utilizando de forma común, el problema que tuvieron o que tienen es que cuando yo como propietario de un terreno de ese monte nunca sé dónde está, porque no se dividió. Es decir, simplemente era una división puramente legal para poder comprar el monte. Yo iba al monte, tenía derecho, pero si yo tenía 2 hectáreas, pero ¿dónde las tengo? Eso siempre fue un problema, y entonces, un problema muy grave, porque eran montes que al final las generaciones, fue cambiando las transformaciones, las formas de trabajar de los pueblos, y al final los herederos, en teoría de eso, ¿dónde está mi parcela? Entonces eran montes que prácticamente no se podían tocar. La administración lo que hizo, también se ha hecho en Soria, en muchos sitios, Cuenca, donde hay montes, este tipo de montes en Soria bastante mejor que aquí, porque bueno, obviamente han invertido mucho en eso. Aquí no se ha hecho demasiado, pero bueno, poco a poco se va haciendo, o se pretende hacer, con grandes dificultades porque cuesta dinero y la administración tampoco está apostando mucho, pero bueno, en esta experiencia en concreto sí se hizo. Lo que hace es una concentración parcelaria, reconoce a los titulares del monte y lo que sería como una concentración parcelaria agrícola, pero en este caso es forestal, ¿vale? Entonces al final se hacen caminos, se hacen pistas, y a cada vecino, según las hectáreas que tenía, pues se le da. La verdad es que todo el mundo pues, quedó satisfecho porque van al monte, o el monte puede ser explotado, incluso puede ser transformado en praderías o en lo que se crea, quiere decir, a partir de ahí que ya cada uno sabe cómo tiene, se sigue gestionando en común algunas partes y sobre todo ya no es un monte que produce y que ya no genera o sufre incendios continuados, porque está ahí abandonado y nadie puede trabajar en él. Importante de lo que es la concentración parcelaria forestal de los montes proindivisos, que ya digo que en el oriente no existen, pero en el occidente son bastante. Bueno, yo creo que por dejar un tiempo para preguntas no merece la pena verlas todas, o si queréis luego podemos continuar viendo algunas más, las tenéis en la página web. Deciros que el día 10 o el 11 de diciembre, o sea, estas experiencias, además, cada uno de sus protagonistas se están realizando una serie de webinarios online cada X tiempo, donde las personas que lo han desarrollado las explican ellos mismos y se les puede hacer preguntas en ese momento. Entonces, el 10 o el 11 de diciembre todavía no está decidido el día, va a haber un webinario específico con algunas de estas experiencias, ya ha habido 1 o 2. Ahora, bueno, uno en el que participábamos nosotros para mostrar que se había puesto en marcha, luego hubo un primero mostrando algunas de las experiencias, ahora va a haber otro mostrando otras de las experiencias que hay en la web. Sí. Están grabados, con lo cual las experiencias que ya se han explicado las podéis ver. Cualquiera que tenga una experiencia que crea que puede ser interesante que esté en esta página web, puede ponerse en contacto con la Fundación Entre Tantos, simplemente rellenar una ficha, ya veis que todos los datos son homogéneos y estará también en el mapa. Y también me han pedido desde Entre Tantos que comente que ahora mismo se está trabajando en el diseño de una guía de procesos participativos de autoprotección
dirigida a municipios y entidades territoriales, ¿vale? O sea, que estar pendientes, porque yo creo que eso también puede ser algo muy interesante de cara a la autoprotección, que ahora es uno de los temas, ¿no?, como hemos visto este verano, pues en los que hay que poner la vista también. Y no sé, yo creo que podemos, digo por la hora, vosotros... Yo creo que sí, yo creo que... Javi y yo hablamos aquí... Que podemos dejarlo aquí y volver en media hora, ¿no? Sí, yo quería daros las gracias a Virginia y a Javier y a Neko, que antes no te las di, perdóname por un error en el guión. Y sí, dar paso a proseguir el programa, al receso del café que teníamos. Y bueno, un poco, muy interesante, Virginia, la explicación de la web Prevenir Incendios Forestales, en la que se recogen pues, distintos ejemplos que se llevan a cabo en el territorio nacional desde lo local y que tiene un poco de, creo que ver con un término que mencionaste, Joan, ayer, de custodia del territorio, ¿no? Creo que está muy ligado. Por recordar cositas, luego haremos en la mesa redonda, tendremos tiempo para preguntar, intervenir y todo lo que queramos, pero bueno, quería felicitaros por la web, por todo el trabajo que hacéis, por el proyecto que tenéis en Orexa, en ECO, me parece un ejemplo estupendo que se puede replicar en muchos sitios y ojalá se pueda. Y bueno, por ampliar un poquito lo que comentaba Javi de los trabajos que hace Proyecto Role, que efectivamente en sus orígenes se creó con uno de los objetivos prioritarios, el de generar a pequeña escala, por supuesto, un pastone moral. Eso no, con el tiempo hemos visto que no ha sido viable, que no ha sido posible, y hemos cambiado un poquito las líneas de trabajo, una enfocada pues mucho a la sensibilización que Javi comentaba, pero también acerca de la degradación de muchas laderas, pero también mantenemos no la creación de ese pastone moral o de ese paisaje en las zonas con aprovechamiento pastoril, pero sí una aproximación, ya no haciendo plantaciones a baja densidad, como se hacía en un principio, porque no, el ganado mayor, las vacas se apoyaban sobre los tutores, sobre los plantones y lo destrozaban. No podíamos mantener eso, al final somos una asociación pequeñita, con poca gente, y no damos para más. Y entonces se cambió la manera de aproximarse a ese paisaje, haciendo plantaciones en pequeños bosquetes de 35 por 35 aproximadamente, en laderas también muy degradadas, pero dentro de esas laderas, en zonas de vaguada que tienen cierta humedad, donde las plantaciones y los árboles podían fructificar, y haciendo un trabajo o un proyecto en conjunto en esa ladera, de manera que tenemos creados una serie de bosquetes en 3 laderas, ahora en el concejo de Parras, que es donde estamos trabajando con la financiación del ayuntamiento, y si bien no somos capaces, no tenemos la capacidad de generar ese paisaje silvopastoral o ese pastone moral, nos intentamos aproximar a él a base de un número reducido de bosquetes, cerrados en su conjunto, con una plantación en su interior a alta densidad, cerrados para que el ganado y los herbívoros silvestres no accedan y no los ramoneen, no estropeen las plantas, y haciendo unas fajas de desbroce a su alrededor que al mismo tiempo que sirven para hacer de cortafuegos si un incendio se origina y puede afectar a la plantación, también lo vamos manteniendo periódicamente todos los años para que el ganado de la zona pues lo pueda aprovechar y pueda pastar allí. Y bueno, nada, también supongo que la ponencia que va a dar Joan tenga cosas en común y se pueda
bueno, analizar o compartir con las cosas que están haciendo en Orexa, y bueno, eso ya lo veremos después. Paramos al café y después pasamos con la ponencia de Joan y la mesa redonda entre todos, y ya podremos preguntar y podremos participar lo que queramos. Gracias.